Bienvenido a mi canal, soy Pyroxeno Reviews y me gustaría deciros que el Team Go Rocket de Jesse y James vuelven a Pokémon GO. ¿Cómo conseguir pelear? ¿Cómo conseguir combatir contra Jesse y James? ¿Cómo encontrarte a Jesse y James? En la actualidad estaban desaparecidos, pero han vuelto. Y yo te voy a decir cuándo vuelven. Y te voy a decir cómo vuelven. Y te voy a decir cómo podrás encontrarlos. Así que, si quieres saber todo esto, quédate en este vídeo porque no te va a decepcionar. ¡Dentro vídeo! Bueno, ya el año pasado tuvimos, un evento donde salía Jesse y James del globo de Meowth. Venían por el cielo, tú te enfrentabas con ellos y ¿qué ocurría? Pues que primero peleabas contra Jesse, te tenías que coger a su Ekans, y luego peleabas contra James, que tenía en su equipo a Koffing. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurría? Pues que tú, cuando le vencías, podías capturar a su Ekans y su Koffing oscuros, con opción a Shiny. Fue brutal, yo conseguí, no recuerdo cuál conseguí, o no conseguí ninguno, si no me acuerdo. El caso que era buenísimo, y además era muy entretenido porque al vencer a Jesse y James conseguías dos artefactos para poder completar el radar. Entonces era muy ameno porque con un solo Jesse y James te hacías dos y bueno, era mucho más cómodo poder realizar el radar para luego combatir contra un líder del Team Go Rocket. Era bastante interesante, además tenía su opción a Shiny y tal. Si tú por lo que sea el año pasado no pudiste hacerlo, este año vuelven de nuevo y vuelven a partir del 1 de octubre. A partir del 1 de octubre vuelve Jesse James con su globo de Meowth. Brutal. ¿Y hasta cuándo vuelven? ¿Hasta cuándo vuelven Jesse James? Pues vuelven hasta el 15 de octubre. No van a estar para siempre, que sería realmente lo suyo, que se alternara con los reclutas, que se alternaran con los líderes. Y sería bastante chulo porque da más facilidad, como os he dicho, para montar tu radar y puedes hacerlo súper rápido el radar. Que eso estaría bien, por una parte. Y además, bueno, tendremos muchas posibilidades de conseguir a Ekans y Koffing Shiny, que son bastante chulos conseguirlo oscuros, ojo, oscuros. Además, tendríamos más polvo, tendríamos más experiencia. Para mí serían todo ventajas, pero por desgracia Niantic no quiere hacer eso y lo han puesto desde el 1 de octubre hasta el 15 de octubre. Es decir, durante 15 días podremos combatir contra Jesse y James en el globito de Meowth. Y bueno, y otra cosa que me gustaría comentaros, de hecho la noticia dice, os la voy a leer tal cual, os voy a leer la noticia tal cual, dice: Jesse y James continuarán con sus travesuras del evento del año pasado. Mantén los ojos bien abiertos en tus instantáneas y busca el globo de Meowth. Hostia, cuando te dicen esto de las instantáneas, dices, pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues lo siguiente, que cuando tú le hagas una instantánea a, no sé si será a algún Pokémon o a Pokémon acompañante o algo, aparecerán Jesse y James y lo mismo querrán retarte, querrán combatir contigo. No hace falta encontrarlos en el globito de Meowth, aunque también te dicen eso. Busca el globo de Meowth, o sea, arriba sale el globo de Meowth con Jesse y James y podrás retarlos al combate. Pero parece que este año, aparte del globo de Meowth, vamos a tener instantáneas. Lo mismo, saldrán en instantáneas, nos retarán ellos a nosotros con las instantáneas, es decir, con las fotos a algún Pokémon o al acompañante, no lo sabemos todavía. Pero aquí nos dicen instantáneas y tiene toda la pinta que va a ser mediante fotos, eso está claro. Aparte del globo de Meowth. Por lo que ya sabemos que el año pasado hubo bastantes problemas con el globo de Meowth porque mucha gente lo veía constantemente y otras personas no lo veían nunca. Y era un fastidio porque te daban unas horas y en esas horas tenías que estar, a primera hora tenías que estar para ver si salía el globo de Meowth. Y a la gente, pues mucha gente, le salía el globo del recluta. Dice, pero ¿por qué a mí me sale el recluta y a Pepito le sale el de Meowth? ¿Por qué? Miau. Pues por el simple hecho de que durante esas horas lo mismo te puede salir recluta que te podía salir el globo de Meowth. Entonces era una faena. Y yo creo que ahora por eso han metido las instantáneas. Porque es una cosa mucho más directa. Haces una instantánea, no sé a qué, ya nos lo dirán. Y te saldrán directamente Jesse o James o incluso los dos retándote. Que sería lo conveniente, que salieran los dos. No te va a salir solo uno. Estoy seguro que te van a salir los dos. Porque es como una especie de pack.
Si viene uno, viene el otro. Además no va a tener posibilidad de Ekans o de Koffing y no va a tener la posibilidad del otro. Es muy raro. Entonces yo creo que va a salir los dos, sí o sí, en las instantáneas. Me parece muy bien, me parece un acierto tremendo que hayan hecho esto de las instantáneas. Así quitamos problemas futuros de gente que no encuentren el globo, que se estén quejando todo el día porque no le sale el globo. Así que me parece un acierto de Niantic. La verdad es que a veces hace las cosas bien. A mí me gusta. Bueno, esto ha sido todo. Yo creo que cuando venga el evento haré un vídeo sobre Jessie Jane. Os diré cómo aparece, confirmando exactamente cómo será el tema de las instantáneas, que me parece muy interesante esta nueva forma de encontrar a Jessie y James. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero que le deis a un like, bueno, que os suscribáis, no estaría mal. Y nosotros nos veremos en el siguiente vídeo de Pokémon GO. Suscríbete, 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 suscríbete.